It is sad memories to remember. The sounds of the Israeli warplanes and drones, the explosions whenever a missile hit the ground, the screams of women and the tears of children. All of these horrible scenes are stuck in my mind. The worst was when I witnessed people mourning their loved ones, and one question comes to my mind: will I go back home safe? Will I find my family alive? We are right now in Hosea district. And I survived. I really did. And right now I am here in Venezuela, the soulmate of Palestine in Latin America. And it might be one of very few countries that the Palestinian people rallied and stood up for. Just like a month ago, when the flags of Venezuela were raised around Gaza's streets to send a message of support to the government of Venezuela after the continuous invasions by the US. Now I am visiting Caracas for the first time, and I'm just amazed with the social achievements here in Venezuela. It is new buildings being built here and there. I wish we in Gaza can rebuild what was destroyed. Fresh air, no rubble smell, friendly, humble people. Everyone here loves Palestine. I guess they are following the path of their leader, Chavez. Here in the square, while I'm witnessing one of Chavez's achievements in Venezuela, I wish no more but for us Palestinians to be lucky and blessed enough to have the chance of renewing and rebuilding our destroyed precious land. In the Arab world, we were raised on the fact that Chavez was the ultimate hero, especially we Palestinians. We understood and believed the fact that Chavez will be a great supporter of our cause, our resistance, our Palestine, no matter what happens. So now we are here and we're going to start with the interview. So, it's now almost a year since the latest Israeli offensive on the Gaza Strip. To me, as a Palestinian from Gaza, it's like 365 days closer to a new aggression. But I want to ask you, from your point of view, why do you think this keeps on happening to the Gaza Strip? Why Israel keeps on launching these kinds of offensives and wars? Bueno, hay muchas razones para eso. Una, digamos, de las más importantes, una es tratar de poner al pueblo palestino de rodillas, porque se ha demostrado una cuestión que falló David Ben Gurión cuando dijo que los viejos mueren y los jóvenes olvidan. Y ahora podemos darnos cuenta que con los palestinos, con el pueblo palestino en general, los viejos mueren, es parte de la naturaleza del ser humano. Los jóvenes no han olvidado y los niños no olvidarán, que es lo más importante. Los niños están surgiendo con la misma mentalidad de lucha de la que tuvieron los abuelos. La información, eso hay que tumbarlo, hay que destruirlo, y es lo que busca hacer la entidad sionista con el pueblo palestino, ponerlo de rodillas, pero nos hemos dado cuenta que no lo van a lograr, y entonces los sionistas están en un estado de desesperación. Y ese estado de desesperación los lleva a cometer tantas atrocidades, como por ejemplo lanzar una bomba de 1 tonelada sobre un barrio residencial. No se puede decir de que no buscaban matar a civiles. Eso ya son las mentiras que se están desenmascarando. Y eso le duele a Israel, que el mundo está descubriendo la verdad. Y por eso cada día la lucha y el aguante del pueblo palestino es más fuerte, es más duro.
se han probado armas con la Franja de Gaza, armas prohibidas a nivel mundial, se han probado en la Franja de Gaza, se han hecho conflictos con la Franja de Gaza, y no estoy hablando solamente del año pasado, sino sucesivos conflictos que han ocurrido, sucesivas agresiones contra la Franja de Gaza, a veces inclusive solo para probar armas. Eso es lo más nefasto, más ruin, que ni los nazis lo han hecho con los países invadidos. Estos lo están haciendo porque se han sobrepasado a los nazis. Y eso es lo que algunos judíos lamentan y digan, que en nombre del judaísmo están siendo peores que los victimarios de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y por eso surgió un movimiento judío que dice, no en mi nombre, not in my name. Great. Now we will go to a break and come back to you shortly. Okay, Mr. George, you know that we have so many people, even media, calling this a conflict. And you acknowledge that the Palestinian side and Israel are not equal regarding the political and also the military force. In fact, we have a great gap between like the Palestinian resistance groups and the world's fourth strongest army, which is the Israeli army. Do you really think that this is a conflict? En realidad no es ningún conflicto eso, sino más bien lo que yo siempre he dicho. No existe un conflicto ni árabe-israelí ni palestino-israelí, sino más bien es una consecuencia de la creación de Israel. Y no se puede poner al mismo nivel un ejército que está considerado como el cuarto o el quinto en el mundo, frente a unos que algunas veces yo los he llamado a los misiles del movimiento Hamas, yihad islámico y todo eso, como son fuegos artificiales en comparación con todo el armamentismo que tiene Israel. Eso sería realmente injusto y ilógico también, o sea, nadie se atrevería a compararlo y decir de que son iguales. Además hay un invasor y un invadido, hay un agresor y un agredido, y esas son las verdades que los medios siempre tratan de tapar, siempre tratan de encubrir y nunca tratan de sacar a flote por intereses económicos, porque sabemos que el movimiento sionista tiene un poder muy grande en el mundo. Y eso es lo que nos está abriendo hoy en día una puerta a través de ciertos medios alternativos y también a través de la internet, que se está logrando filtrar ciertas cosas que son verdades y que la gente sabía que son verdades, pero no se atrevía a mencionar ni a decir, y ahora sí lo hace. Entonces la cosa está girando, moviendo la balanza un poco para que el río vuelva a su cauce, como quien dice, y que las cosas vayan por el camino correcto. Y es lo que tratamos de hacer a través de este medio, a través del libro, a través de las charlas, de las comunicaciones, de todos los medios, que tratamos de hacer llegar la verdad de lo que acontece en el Medio Oriente. You know, like whenever we are hearing someone like objects or opposes an Israeli action, we directly hear the accusation of being anti-Semitic. So what's going on here? Like, do you think that anti-Semitism is really on the ground lately, or is it like people are more paying attention, opening up to the Israeli violations and aggressions on the Palestinian people? Me gustaría repetir una frase de Theodor Herzl, el padre del sionismo, que en 1897 presidió el primer Congreso Sionista Mundial. Él dice que el antisemitismo será nuestro mejor amigo. De manera que el sionismo es quien genera lo que llaman por antisemitismo, que en realidad no hay tal antisemitismo, sino más bien antijudaísmo, que sería el término correcto. De hecho, es el primer capítulo de mi libro, Semitismo y Antisemitismo, para definir quiénes son los semitas
para luego descubrir quiénes son los antisemitas. Si nos juzgamos ahora por la actualidad, todos esos sionistas venidos de diferentes partes del mundo que han invadido Palestina son los mayores antisemitas de la humanidad, de la historia de la humanidad, puesto que todos los árabes, el 100% de los árabes son semitas, además de los etíopes que también son semitas. De los judíos semitas no llegan ni al 10% de los judíos en la actualidad. Por eso el movimiento sionista, en mi concepto, trata de crear una nación judía que hable el hebreo para que sea semita también. Porque la lengua, el alemán y eso, no son ninguna lengua semítica, ni la rusa, ni nada. El árabe sí es una lengua semítica, el etíope es una lengua semítica, y las lenguas antiguas del pueblo palestino, lo mismo que el libanés y que el sirio, el arameo, el cananeo, son lenguas semíticas, que tienen sus características bien definidas. Por lo tanto, esos de antisemitas, inclusive a los judíos, los sionistas tildan a los judíos antisionistas, los llaman judíos que se odian a sí mismos. De manera que eso, dentro de la propaganda, la gente ya no le está creyendo nada de todo eso, más bien se burlan de los sionistas cuando llaman a alguien antisemita. Okay, let's go to something that lately happened, the Israeli elections, Benjamin Netanyahu winning it. So, you know, for me as a Palestinian from Gaza, and when I was in the Gaza Strip at that time, people there, the residents of the Gaza Strip, did not really pay that much attention to the Israeli elections, because to them, like, all Israeli political parties are just the same and nothing will change. What is that from your point of view? What do you think about the Israeli elections, and will it change anything? Las elecciones israelíes son entre iguales. O sea, lo que llaman moderado, un sionista moderado, lo que llaman un sionista extremista, lo que llaman un sionista, digamos, de derecha o de izquierda o del centro, eso no tiene ningún sentido, porque un sionista es un sionista. Por lo tanto, todas esas elecciones y todos esos diferentes, entre comillas, diferentes partidos políticos no tienen ningún sentido. Todos persiguen el mismo fin, que es el de expulsar a los palestinos, que es el de hacer un Estado judío. Imagínense que todavía en el siglo XXI hablamos de Estado judío. Por ejemplo, lo mismo sería que crear un Estado cristiano o un Estado musulmán y expulsar a los que no son de esa religión, o tratarlos como ciudadanos de segunda categoría, aunque en el caso de la entidad sionista ya no es ser tratado de segunda categoría, sino de cuarta categoría, como lo clasificó el sobreviviente del Holocausto, Israel Shahak, en su libro El racismo del Estado de Israel. Y él dice que primero están los ashkenazim, que son la clase superior, luego vienen los sefardín, que son los judíos de España y orientales, de Marruecos y eso, luego los judíos falasha, que son los judíos negros, y luego vienen los no judíos. Por lo tanto, los no judíos estarían en cuarta categoría. De manera que eso del racismo, aunque no es racismo porque es discriminación religiosa en realidad, pero también tiene su toque de racismo contra los judíos afrodescendientes, que también acabamos de ver manifestaciones y siguen las manifestaciones todavía en contra del estatus de la entidad sionista, que discrimina por todos los sentidos, y ejemplos de eso podemos sacar muchos, como Naim Giladi, como muchos, podemos ver el caso de los rabinos de Neturei Karta, que también denuncian toda la discriminación de la entidad sionista y la consideran como un cáncer para el judaísmo, porque son los enemigos del judaísmo, puesto que están tergiversando la imagen de la religión judía, que es digna de todo respeto. Pero en el caso de los sionistas, de que este sea bueno o malo, no existe eso. El sionista es sionista donde quiera que lo pongan, lo mismo que nazi es nazi, fascista es fascista y racista es racista.
Y si unimos todos esos tres últimos, tenemos el sionismo, por lo tanto no hay diferencia en eso. Y yo tampoco me puse a ver quién va a resultar ganador, porque la competencia era a ver quién odiaba más a los palestinos. Great, thank you. We will go to our second break and we will be back to you shortly. We are back again, and Mr. George will tell me more about the BDS and boycotting the Israeli goods. Do you really think that it affects the Israeli economy, and do you really think that it will benefit the Palestinian cause? Claro que sí. O sea, cualquier acción siempre ayuda en la lucha que se está librando por la liberación de Palestina. Ahora me gustaría mencionar un caso de... Había un grupo de medios que se llama Can West en Canadá. El presidente y dueño de ese grupo, una vez en una entrevista dijo: cualquier noticia, cualquier imagen, cualquier reporte que pueda molestar a Israel, nosotros no lo publicamos. Entonces yo, en este caso, lo que puedo decir es lo siguiente, que cualquier acción, cualquier imagen, cualquier texto, cualquier noticia que por lo menos puede molestar a Israel, que sea bienvenida. De manera que cualquier forma de lucha es válida en este caso. Lo importante es el objetivo, que es de liberar al pueblo palestino y que los refugiados palestinos puedan volver a sus hogares. De manera que, viéndolo desde ese punto de vista, lo único que podemos decir es que la gente debe luchar, debe hacer algo, debe actuar, porque en la pasividad lo que se hace es ayudar al agresor, al invasor. Por lo tanto, todos debemos actuar. Todos los seres humanos, me refiero, no solamente los árabes, ni los palestinos, ni los latinoamericanos, sino el mundo entero debe ayudar en la lucha del pueblo palestino, porque es la lucha de la liberación del mundo entero que lo estaríamos liberando del sionismo. Y sobre todo Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia, que están dominados por el movimiento sionista. Amazing. My last question, Mr. George, you know that lately tens of Palestinian prisoners being held in Israeli jails started an open hunger strike. At the same time, we see these violent attacks on Israeli settlers in cities around the West Bank and Jerusalem. So my question is, what do you think will liberate Palestine? It is the non-violent resistance, or it is the violent resistance? Todas las luchas son válidas. Lo importante es luchar. Dentro de ese contexto, la huelga de hambre que mencionas, y que por cierto está ahora el Sheikh Khader Adnan, que está en muy mal estado, y hasta el secretario general de las Naciones Unidas por fin se ha despertado de su largo letargo, y entonces dice que es preocupante la situación de los prisioneros palestinos, que debemos recordar una cuestión, que Khader Adnan lleva un año preso sin ninguna razón. O sea, es una detención administrativa. Eso lo practica Israel constantemente y ante los ojos del mundo. Y algunos han pasado años y años bajo detención administrativa, sin ningún juicio, sin ninguna acusación. Solamente el cuerpo de seguridad sionista dice es un expediente de seguridad, por lo tanto cerrado, nadie puede verlo, ni los abogados, ni nadie puede verlo. En eso mantienen a los presos políticos, a los presos palestinos, en una forma de... es una venganza. Eso es lo que podemos llamar que el sionismo llegó al nivel del sadismo también, porque ya pasó toda la etapa del nazismo, del fascismo, del racismo, discriminación religiosa, también ha llegado a la etapa del sadismo. Y por fin, aunque no va a hacer nada el secretario general de las Naciones Unidas, pero
es la lucha del pueblo palestino y tiene que pagar el precio, y lamentablemente hasta ahora ya el precio ha sido alto, pero por lo que vemos del pueblo palestino, con una piedrita que lanza un niño, con simplemente el pararse y decir no me voy de esta que es mi tierra y la tierra de mis antepasados de hace miles y miles de años, inclusive para aquellos que se basan en la Biblia, el Antiguo Testamento, les podemos decir de que el pueblo palestino estaba en esa tierra desde antes de la creación. Por lo tanto, eso es luchar por la libertad y ese pueblo merece su libertad. Great, thank you so much, Mr. George. It was my pleasure to meet you today. Thank you so much. بتكلم على البلكون انا في الروس اول مره قصفوا كذا الاطفال going out from the container. I saw 4 going out.